Everyone comes out in the end as I am. But I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. Y los hijos luchaban dentro de ella, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23. La dualidad es una condición inherente de la vida. Todo lo que existe es doble. El hombre es una criatura dual con principios contradictorios incluidos en su naturaleza. Luchan dentro de él y presentan actitudes a la vida que son antagónicas. Este conflicto es el eterno trabajo, la guerra en el cielo, la lucha de nunca acabar entre el más joven u hombre interior de la imaginación, reafirmando su supremacía sobre el más viejo o externo hombre de los sentidos. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Mateo, capítulo 19, versículo 30. Este es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí. Juan, capítulo 1, versículo 27. El segundo hombre es el Señor de los cielos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. El hombre comienza a despertar a la vida imaginativa en el momento en que siente la presencia de otro ser dentro de él. 2 naciones hay en tu seno, razas rivales desde nacimiento. Una ganará la autoridad y el mayor servirá al menor. Hay 2 centros distintivos de pensamiento o perspectivas en el mundo que posee cada hombre. La Biblia habla de estas 2 perspectivas como natural y espiritual. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El cuerpo interno del hombre es tan real en el mundo de las experiencias subjetivas como su cuerpo físico externo es real en el mundo de realidades externas. Pero el cuerpo interno expresa una parte más fundamental de la realidad. Este cuerpo interno que existe en el hombre debe ser conscientemente ejercitado y dirigido. El mundo interno de pensamiento y sentimiento con el cual el cuerpo interno está en sintonía tiene su propia estructura real y existe en su propio espacio elevado. Hay 2 tipos de movimientos, uno acorde con el cuerpo interno y otro acorde con el cuerpo externo. El movimiento acorde con el cuerpo interno es causal, pero el movimiento externo es bajo compulsión. El movimiento interno determina lo externo, al cual está unido, trayendo hacia lo externo un movimiento que es similar a las acciones del cuerpo interno. El movimiento interno es una fuerza por la cual todos los eventos se llevan a cabo. El movimiento externo está sujeto a la compulsión aplicada por el movimiento del cuerpo interno. Cuando las acciones del cuerpo interno se igualan a las acciones que debería tomar lo externo para apaciguar el deseo, ese deseo será realizado. Construye mentalmente un drama que implique que tu deseo es realizado y uno que involucre movimiento del ser. Inmoviliza tu cuerpo físico externo. Actúa precisamente como si fueras a tomar una siesta y comienza la acción predeterminada en la imaginación. Una vívida representación de la acción es el comienzo de esa acción. Luego, mientras te vas quedando dormido, conscientemente imagínate dentro de la escena.
No importa la duración del sueño, una pequeña siesta es suficiente, pero llevar la acción en el sueño hace que la fantasía se haga realidad. Al principio tus pensamientos pueden ser como ovejas sueltas sin pastor. No te desesperes. Si tu atención se desvía 70 veces 7, tráela de nuevo 70 veces 7 a su curso predeterminado, hasta que por cansancio siga el camino señalado. El viaje interno nunca debe ser sin dirección. Cuando tomes la ruta interna, es para hacer lo que hiciste mentalmente antes de comenzar. Vas por el premio que ya has visto y aceptado. En la ruta a Xanadu, el profesor John Livingston Lowes dice: pero por largo tiempo he tenido el sentimiento, el cual este estudio ha transformado en convicción, que fantasía e imaginación no son dos poderes, sino uno. La válida distinción que existe entre ellos yace no en los materiales con los cuales operan, sino en el grado de intensidad del poder operante en sí. Trabajando en alta tensión, la energía imaginativa asimila y transmuta, con menor intensidad. La misma energía agrega y junta esas imágenes que en su más alto tono las fusiona indisolublemente en una. La fantasía ensambla, la imaginación fusiona. Aquí tienen una aplicación práctica de esta teoría. Un año atrás, una chica ciega que vivía en la ciudad de San Francisco se encontró con un problema de transporte. Un cambio en la ruta de los autobuses la forzó a hacer 3 transbordos entre su casa y su oficina. Esto alargó su viaje de 15 minutos a 2 horas y 15 minutos. Ella pensó seriamente en este problema y llegó a la conclusión de que un automóvil sería la solución. Ella sabía que no podía conducir un auto, pero sintió que podría ser llevada en uno. Poniendo esta teoría a prueba, que cuando las acciones del ser interior corresponden a las acciones que el ser físico exterior debe tomar para apaciguar el deseo, ese deseo será realizado, ella se dijo a sí misma: me sentaré aquí e imaginaré que estoy siendo conducida a mi oficina. Sentada en su living, comenzó a imaginarse sentada en un auto. Ella sintió el ritmo del motor, se imaginó que olía el olor de gasolina, sintió el movimiento del auto, tocó la manga del conductor y sintió que el conductor era un hombre. Sintió el auto frenar y dirigiéndose hacia su compañero dijo: «Muchas gracias, señor», a lo que él respondió: «El placer es todo mío». Luego ella salió del auto y escuchó el golpe de la puerta al cerrarla. Ella me dijo que centró su imaginación en estar en un auto, y aunque era ciega, veía la ciudad desde su viaje imaginario. Ella no pensó en el viaje, ella pensó desde el viaje y todo lo que ello implicaba. Este viaje intencional, controlado y dirigido subjetivamente, elevó su imaginación a su máxima potencia. Ella mantuvo su propósito siempre frente a ella, sabiendo que había cohesión en el intencional movimiento interno. En estos viajes mentales debe sostenerse una continuidad emocional, la emoción del deseo cumplido. La expectativa y el deseo estaban tan intensamente unidos que pasaron directo desde el estado mental al acto físico. El ser interno se mueve mejor a través del curso predeterminado, cuando colaboran las emociones. El ser interno debe ser encendido y se enciende mejor a través de pensamientos de grandes obras y ganancia personal. Debemos tener placer en nuestras acciones. En 2 días consecutivos, la chica ciega tomó su viaje imaginario, dándole todo el placer y viveza sensorial de la realidad. Unas horas después de su segundo viaje imaginario, un amigo le contó sobre una historia que leyó en el diario de la tarde. Era la historia de un hombre que estaba interesado en los ciegos. La chica ciega lo llamó y le contó su problema. Al día siguiente, en su camino a casa, él se detuvo en un bar y mientras estaba allí sintió la urgencia de contarle la historia de la chica ciega a su amigo, el dueño. Un perfecto extraño, al escuchar la historia,
se ofreció a llevar a la chica ciega a su casa todos los días. Entonces, el hombre que contó la historia le dijo: «Si tú la llevas a su casa, yo la llevaré al trabajo». Esto fue hace más de un año, y desde ese día la chica ciega ha sido llevada hacia y desde su oficina por estos dos caballeros. Ahora, en lugar de pasar 2 horas y 15 minutos en 3 autobuses, ella llega a su oficina en menos de 15 minutos. Y en ese primer viaje a su oficina, ella se dirigió a su buen samaritano y dijo: «Muchas gracias, Señor», a lo que él respondió: «El placer es todo mío». Por lo tanto, los objetos de su imaginación eran para ella las realidades para las cuales la manifestación física fue tan solo el testigo. El principio animador determinante fue el viaje imaginario. Su triunfo puede ser una sorpresa solo para aquellos que no sabían de su viaje interno. Ella mentalmente vio el mundo desde este viaje imaginario con tal claridad de visión que cada aspecto de la ciudad era identificado. Estos movimientos internos no solo producen movimientos externos correspondientes. Esta es la ley que opera por debajo de todas las apariencias físicas. Aquel que practica estos ejercicios de bilocación desarrollará inusuales poderes de concentración y quietud, e inevitablemente logrará una conciencia despierta en el mundo interno y dimensionalmente más grande. Realizándolo fuertemente, ella cumplió su deseo, porque al ver la ciudad desde el sentimiento de su deseo cumplido, ella igualó el estado deseado y se concedió a ella misma lo que los hombres dormidos le piden a Dios. Para realizar tu deseo, debes comenzar una acción en tu imaginación, separada de la evidencia de los sentidos, involucrando el movimiento del ser e implicando el cumplimiento de tu deseo. Siempre que sea la acción que el ser externo toma para apaciguar al deseo, ese deseo se realizará. El movimiento de cada objeto visible es causado no por cosas externas al cuerpo, sino por cosas dentro de él, que operan desde adentro hacia afuera. El viaje es dentro de ti. Tú viajas a través de las autopistas del mundo interno. Sin movimiento interno es imposible generar nada. La acción interna es sensación introvertida. Si mentalmente construyes un drama que implique que ya has realizado tu objetivo, entonces cierra los ojos y deja tus pensamientos internamente, centrando tu imaginación todo el tiempo en la acción predeterminada y participa en esa acción. Entonces te convertirás en un ser autodeterminado. La acción interna ordena todas las cosas de acuerdo a su naturaleza. Pruébalo y observa que un deseable ideal, una vez formulado, es posible, ya que solo por medio de este proceso de experimentación puedes realizar tus potencialidades. Es así que este principio creativo es realizado. Entonces, la clave para vivir con propósito es centrar tu imaginación en la acción y sentimiento del deseo cumplido con tal conciencia, tal sensibilidad, que tú inicias y experimentas el movimiento a través del mundo interno. Las ideas solo actúan si son sentidas, si despiertan el movimiento interno. El movimiento interno es condicionado por automotivación, el movimiento externo por compulsión. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Josué capítulo 1 versículo 3. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, they're persons, but
You will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states. States personified. And we have taken the personification present. Capítulo 3. La piedra fundamento. Busquen primero el reino de los cielos, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Encuentra la causa de las cosas, y tú habrás encontrado el secreto de la creación. ¿Has escuchado decir: en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Génesis 1:1. Y que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Nadie cuestiona la verdad de esta declaración, pero lo que uno sí quiere saber es: ¿quién es Dios? ¿Y dónde está Dios localizado? En respuesta al quién, se te dijo: yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy, me ha enviado. El hombre Moisés ante ustedes. Éxodo 3:14. Respecto a la locación de Dios, se te dijo: el reino de Dios está dentro de ti. Lucas 17:21. Estas dos respuestas identifican a Dios como tu conciencia de ser y lo localiza a Él donde tú estés consciente de ser. Estar consciente de ser es declarar silenciosamente: yo soy. Mientras lees esta página, tú eres consciente de ser. Esta conciencia, este estar consciente de ser, es Dios el Creador. La conciencia es esa profundidad sin forma en la cual todas las cosas viven, se mueven y tienen su ser, y fuera de la cual las cosas no tienen realidad. Este es el secreto de la declaración: antes de que Abraham existiera, yo soy. Antes de que el mundo existiera, yo soy. Y cuando todas las cosas dejen de existir, yo soy. Juan 8:58, Juan 17:5, Mateo 24:35, Salmo 102:26, entre otros. La conciencia de ser antecede todos los conceptos de sí misma y permanece en su ser sin forma cuando todos sus conceptos dejen de existir. El creador debe anteceder a la creación, así como el que concibe debe anteceder sus conceptos. La creación comienza y termina en el creador. La conciencia es el secreto de toda manifestación. Cada creación atraviesa 3 etapas en su desarrollo: concepción, crucifixión y resurrección. Ideas, deseos y ambiciones son todas concepciones moviéndose dentro del ser inamovible: yo soy. La conciencia es el Padre, y todas las concepciones de sí misma son hijos dando testimonio de su Padre. Por lo tanto, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Juan 10:30. El que concibe y la concepción son uno, pero el que concibe es más grande que su concepción. La conciencia es incondicionada. Estar consciente de ser algo o ser alguien es condicionar lo incondicionado. Aquello que es definido es menos que el que lo define. La conciencia de ser es el Dios Todopoderoso, el Eterno Padre, y sobre sus hombros está el gobierno del mundo. La conciencia sostiene y dirige a todas las cosas de las cuales está consciente de ser. La conciencia de ser es el eterno útero embarazándose a sí mismo a través del medio del deseo. Estar consciente de una necesidad o un deseo es haber concebido. El creer, al sentirte a ti mismo, el sin forma, siendo la cosa deseada, es haber sido crucificado sobre la forma de la cosa sentida. Continuar en esa creencia, sintiendo que tú ya eres ahora la cosa deseada, hasta que todas las dudas desaparezcan y una profunda convicción nazca de que eso ya es así,
es ser resucitado o elevado visiblemente hacia la expresión de la naturaleza de la cosa sentida. En este mismo momento, tú estás resucitando o expresando aquello que eres consciente de ser. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo estoy ahora exteriorizando en imágenes en el mundo que me rodea como una realidad viviente aquello que ahora yo soy consciente que yo soy, y continuaré haciéndolo hasta que no cambie mi concepto de mí mismo. Así que tu respuesta en la conciencia a la eterna pregunta ¿quién soy yo? Determinará a tu mundo y a cada expresión suya. Comienza ahora a darte cuenta que el yo soy es el Señor Dios Todopoderoso y que fuera de mí, tu conciencia, no existe otro Dios. No es yo, Juan Pérez, soy Dios, sino yo soy. O sea, la conciencia de ser es Dios. Juan Pérez es solo su actual limitación o concepto de sí mismo. Yo soy lo ilimitado, expresándome a través del limitado concepto de mí mismo. Para cambiar la expresión, cambia el concepto de ti mismo, pero hazlo verdaderamente, no en palabras. Es decir, aleja tu atención completamente de tu presente limitación y colócala sobre el nuevo concepto hasta que la conciencia, tu verdadero ser, se pierda en la creencia o convicción de que yo soy aquello que yo soy. Esto es el volver a vestir o el volver a nacer de tu ser sin forma y sin nombre. Tu verdadero ser es un ser que ningún hombre ve y quien no se ve a sí mismo, sino que solo ve a su concepto de sí mismo. En el principio, ahora en este momento, la idea o deseo está nadado por allí en tu conciencia, buscando ser encarnado. Antes de que el deseo pueda ser realizado o resucitado, primero debe convertirse en una cruz o un punto fijo sobre el cual la conciencia es clavada. La conciencia es la única realidad viviente, el único poder que resucita. Así que para darle vida a mi deseo, yo debo, en la conciencia, hacerme consciente de ser la cosa deseada. Que haya un firmamento en el medio de las aguas. Génesis 1:6. En el medio de las aguas o de la conciencia sin forma, que haya una firmeza o convicción de que yo soy la cosa deseada. Continúa parándote sobre esta convicción o cruz, y de maneras que tú, como hombre no conoces, realizarás o resucitarás tu deseo. La vida o la conciencia tiene maneras, caminos que el hombre, la concepción, no conoce, y sus caminos son indescifrables. El presente concepto de sí misma de la vida como hombre es una máscara que lleva puesta. Dentro de este ser que tú crees que eres, está tu ser sin nombre, yo soy. El fundamento de toda expresión es la conciencia, y ningún hombre puede poner otro fundamento. 1 Corintios 3:11. Por mucho que el hombre lo intente, él no puede encontrar otra causa para las manifestaciones que no sea que Dios es la conciencia de ser. El hombre piensa que ha encontrado la causa de la enfermedad en los gérmenes, la causa de la guerra en ideologías políticas conflictivas y la avaricia. Y tales descubrimientos del hombre, así como fueron catalogados como la esencia de la sabiduría, son tonterías ante los ojos de Dios. 1 Corintios 3:19. Existe solo un poder, y ese poder es Dios, la conciencia. Ella mata, ella da vida, ella hiere, ella sana, ella hace todas las cosas buenas, malas o indiferentes. Deuteronomio 32:39. Un prisionero debe tener un encarcelador, y un esclavo debe tener un amo. Una nación que se siente a sí misma encarcelada creará automáticamente a un dictador. No podrías eliminar a un tirano con destruirlo, de la misma manera que no podrías eliminar a tu reflejo con destruir al espejo.
La conciencia de una nación produce a sus líderes. Aquello que es verdad de una nación es verdad del individuo, porque las naciones están hechas de individuos. El hombre se mueve en un mundo que no es nada más ni menos que su conciencia materializada. Sin saber esto, él hace guerra contra sus reflejos mientras mantiene viva a la luz y a las imágenes que expresan esos reflejos. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy, la conciencia es la luz. Aquello que soy consciente de ser, mi concepto de mí mismo, tales como yo soy rico, yo soy saludable, yo soy libre, son las imágenes. El mundo es el espejo magnificando todo lo que yo soy consciente de ser. Deja de intentar cambiar al mundo. Es tan solo un espejo diciéndote a ti quién eres. El hombre que es consciente de ser libre o preso está expresando aquello que él es consciente de ser. No me importa qué problema tengas tú según el diagnóstico de los hombres. Un problema podría existir hace siglos y aún así yo sé que desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos si tú sigues fielmente estas instrucciones. Pregúntate a ti mismo esta simple pregunta: ¿cómo me sentiría si yo ya fuese libre? En el mismísimo momento en que tú preguntes sinceramente esta pregunta, la respuesta vendrá. Ningún hombre puede decirle a otro cómo ese otro se sentiría si su deseo fuese de repente realizado. Pero todos sabrían cómo ellos mismos se sentirían, porque dicho sentimiento, sensación, es automático. El sentimiento, sensación o excitación que nos viene como respuesta a esta autopregunta es el estado de conciencia o piedra de fundamento del Padre, desde el cual vendrá la cosa sentida. Exactamente cómo esta cosa se materializará, nadie lo sabe, pero lo hará, porque el Padre, la conciencia, tiene caminos que ningún hombre puede descifrar. Haz al nuevo sentimiento, a la nueva sensación natural al vestirte con ella. Todas las cosas expresan su naturaleza, así que tú debes vestirte con este sentimiento-sensación hasta que se convierta en tu naturaleza. Podría llevarte un momento o un año, depende completamente de ti. En el momento en que todas las dudas desaparezcan y tú sientas, yo soy esto, tú comenzarás a dar fruto de la naturaleza de la cosa que ahora sientes que eres. Cuando una persona compra un nuevo sombrero o un nuevo par de zapatos, él piensa que todos saben que son nuevos. Él no se siente natural con ellos hasta que los lleva puestos por tiempo suficiente como para hacerlos naturales. Lo mismo se aplica en llevar puesto el nuevo estado de conciencia. Cuando te preguntes a ti mismo, ¿cómo me sentiría si mi deseo fuera en este momento realizado? La respuesta automática es tan nueva que tú sientes que no es tuyo, que eso no es verdad. Por lo tanto, tú instantáneamente desactivas este estado de conciencia e inmediatamente vuelves a tu problema porque se siente más natural. Sin saber que la conciencia está eternamente materializándose a sí misma en las condiciones que te rodean. Tú, como la esposa de Lot, miras atrás volviendo a tu problema y una vez más te hipnotizas por su naturalidad. ¿Acaso no escuchas a las palabras de Jesús, la salvación, que dice, dejen todo y síganme a mí? Mateo 19:21, Marcos 10:29-31, Lucas 18:29-30, entre otros. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8:22. Tal vez tu problema te tiene tan hipnotizado por su aparente realidad y naturalidad que te parece muy difícil vestirte con el nuevo sentimiento o conciencia de tu Salvador, pero tú debes vestirte con Él si quieres ver resultados. La piedra, conciencia que los edificadores desecharon, con la que no quisieron vestirse, es la piedra principal del ángulo, y ningún otro fundamento puede establecer el hombre. Salmo 118:22.
man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El modo superior de inteligencia controla al inferior. Hemos visto que el descenso desde la personalidad, como la conocemos en nosotros mismos, hacia la materia, como la conocemos en lo que llamamos formas inanimadas, es un descenso gradual en la escala de la inteligencia, desde aquel modo de ser que es capaz de entender su propia fuerza como la capacidad de originar nuevos trenes de causación, hacia ese modo de ser que es incapaz de reconocerse a sí mismo. Entre más alto sea el grado de vida, más elevada la inteligencia, de lo que se deduce que el supremo principio de la vida debe ser también el principio último de la inteligencia. Esto se demuestra claramente por el grandioso orden natural del universo. A la luz de la ciencia moderna, el principio de evolución nos es familiar a todos, y el ajuste certero que existe entre todas las partes del plan cósmico es demasiado autoevidente como para insistir sobre ello. Todo avance en la ciencia consiste en descubrir nuevas sutilezas de conexión dentro de este magnífico orden universal, el cual ya existe y solamente necesita nuestro reconocimiento para llevarlo a un uso práctico. Si, entonces, el trabajo más elevado de las mejores mentes no consiste más que en el reconocimiento de un orden ya existente, no hay manera de alejarse de la conclusión de que una inteligencia monumental debe de ser inherente en el principio de vida, el cual se manifiesta a sí mismo como este orden. Y así vemos que debe haber una gran inteligencia cósmica que subyace la totalidad de las cosas. La historia física de nuestro planeta nos muestra primero una rebulla incandescente dispersa sobre vastas infinidades de espacio. Más adelante, esto se condensa en un sol central rodeado de una familia de planetas apenas consolidados de una materia plástica primordial. Luego se suceden incontables milenios de lentas formaciones geológicas, una tierra poblada por las formas de vida más bajas, vegetales o animales. Desde estos crudos orígenes, un movimiento majestuoso e incesante lleva a las cosas de etapa en etapa hasta la condición en que las conocemos ahora. Viendo esta estable progresión, nos queda claro que, de cualquier manera que podamos concebir la naturaleza de este principio evolutivo, provee el continuo avance de la raza. Pero lo hace al crear tales números de cada tipo que, después de permitir un amplio margen para todos los posibles accidentes en los individuos, la raza aún continuará. Tan cuidadosa con el tipo parece, tan sin cuidado de la vida individual. En resumen, podemos decir que la inteligencia cósmica trabaja a través de una ley de promedios que permite un amplio margen para los accidentes y fallas de lo individual. Pero el progreso hacia una inteligencia más elevada siempre es en la dirección de aminorar este margen de accidentes y llevar al individuo más y más lejos de la ley de promedios y sustituirla por la ley de selección natural. En lenguaje científico ordinario, es la supervivencia del más apto. La reproducción de los peces
es a una escala que anegaría los mares si cada individuo sobreviviese. Pero el margen de destrucción es igualmente enorme, y así la ley de promedios sencillamente mantiene la proporción normal de la raza. Pero al otro lado de la escala, la reproducción no es tan enormemente excedente de la supervivencia. Es verdad que hay un amplio margen de accidentes y enfermedad que recorta los números de los seres humanos antes de que hayan alcanzado el promedio de duración de la vida. Pero aún así, es a una escala muy diferente de la destrucción prematura de cientos de miles contra la supervivencia de uno solo. Por lo tanto, puede tomarse como un hecho establecido que en proporción al avanzar la inteligencia, el individuo de ser un mero sujeto de la ley de promedios y tiene un poder que incrementa continuamente de controlar las condiciones de su supervivencia. Vemos, por lo tanto, que hay una marcada diferencia entre la inteligencia cósmica y la inteligencia individual, y que el factor que diferencia esta última de la primera es la presencia de la voluntad individual. El asunto de la ciencia mental es el de asegurar que la relación de este poder individual de volición a la gran ley cósmica que provee el mantenimiento y avance de la raza, y el punto relevante es que el poder de la voluntad individual es en sí mismo el resultado del principio cósmico evolucionario al punto donde alcance su nivel más elevado. El esfuerzo de la naturaleza ha sido siempre arriba desde el tiempo en que solamente las formas más bajas poblaban la tierra, y ahora ha culminado en la producción de un ser con una mente capaz de razonar abstractamente y un cerebro equipado para ser el instrumento físico de una mente tal. En esta etapa, el principio creativo de vida se reproduce a sí mismo en una forma capaz de reconocer los trabajos de la ley de evolución y la unidad y continuidad del propósito que corre a través de la progresión total hasta ahora indica, más allá de toda duda, que el lugar de tal ser en el esquema universal debe ser el de introducir la operación del factor el cual, hasta este punto, ha sido notorio por su ausencia, el factor principalmente de la voluntad inteligente individual. La evolución que nos ha llevado hasta este punto ha trabajado a través de la ley cósmica de promedios. Ha sido un proceso en el cual el individuo en sí mismo no ha tomado parte consciente, pero dado que es lo que es y lleva la caravana de la procesión evolutiva, si el hombre ha de evolucionar más allá, solamente puede ser a través de su cooperación consciente con la ley que le ha llevado al punto donde puede comprender que tal ley existe. Su evolución en el futuro debe ser con su consciente participación en el trabajo, y esto solamente se podrá efectuar a través de su inteligencia y esfuerzo individual. Es un proceso de crecimiento inteligente. Nadie más puede crecer por nosotros. Debemos crecer por nosotros mismos. Y este crecimiento inteligente consiste en nuestro reconocimiento creciente de la ley universal, la cual nos ha llevado hasta donde estamos. Es una gran máxima que la naturaleza nos obedece en la misma proporción en la cual nosotros la obedecemos primero. Estas consideraciones nos muestran que aquello que distingue la forma superior de inteligencia de la inferior es el reconocimiento de sí, y entre más inteligente sea este reconocimiento, mayor será el poder. El grado menor de autorreconocimiento es aquel que solo se comprende a sí misma como una entidad separada de las demás entidades, como el ego distinto del no ego. Pero el grado más elevado de autorreconocimiento es aquel que, al reconocer su propia naturaleza espiritual, ve a las demás formas, no tanto como no egos o como aquello que no es sí mismo, sino como un alter ego, o aquello que es como sí mismo, pero en otro modo de expresión. Es este nivel más elevado de autorreconocimiento el poder por el cual
el científico mental produce resultados. Por esto es imperativo que entienda claramente la diferencia entre forma y ser, que uno es el modo relativo y la marca de estar sujeto a las condiciones, y que el otro es la verdad de lo absoluto y aquello que controla las condiciones. Este reconocimiento del ser como una individualización del espíritu puro debe por necesidad controlar todos los modos del espíritu que no hayan aún alcanzado el mismo nivel de autoconocimiento. Estos niveles más bajos del espíritu están sujetos a la ley de su propio ser porque no conocen la ley, y por lo tanto el individuo que ha obtenido este conocimiento puede controlarlos a través de la ley. Pero para entender esto, debemos indagar un poco más en la naturaleza del espíritu. Y hemos demostrado la presencia de una inteligencia maravillosa que lo subyace todo. Pero, ¿dónde se encuentra esta inteligencia? Finalmente, solamente podemos concebirla como inherente en alguna sustancia primordial que es la raza de todos los demás modos de la materia que nos son conocidos, ya sean visibles al ojo o necesariamente inferidos por la ciencia a través de sus efectos perceptibles. Es aquel poder que, en todas las especies y en todos los individuos, se convierte en lo que la especie o el individuo es, y así solamente podemos concebirlo como una inteligencia autoformativa inherente en la sustancia última de la cual cada cosa es una manifestación particular. El que esta sustancia primordial sea considerada como autoformativa por una inteligencia inherente que habita en sí misma, resulta evidente del hecho que la inteligencia es la cualidad esencial del espíritu. Y si hubiésemos de concebir a la sustancia primordial como algo aparte del espíritu, entonces tendríamos que postular algún otro poder que no es ni espíritu ni materia y origina a ambos. Pero esto solamente es poner la idea de un poder autoevolucionante un paso más atrás y el asegurar la producción de un grado inferior de espíritu indistinto de uno más elevado, lo cual es una conclusión gratuita y una contradicción de cualquier idea que nos podamos formar de un espíritu indistinto. No podemos evitar la conclusión de que el espíritu contiene la sustancia primordial en sí mismo, lo que nos lleva al enunciado común de que lo hizo todo a partir de la nada. Así que encontramos dos factores en la creación de todas las cosas, espíritu y la nada. Y al sumar el espíritu con la nada, nos quedamos solamente con el espíritu. X más 0 igual X. Desde estas consideraciones vemos que el fundamento último de cualquier forma de la materia es el espíritu, y por ende que la inteligencia universal subsiste a través de la naturaleza inherente en cada una de sus manifestaciones. Pero esta inteligencia críptica no pertenece a la forma particular, excepto en la medida en que esté físicamente adecuada para su concentración en una individualidad autoconsciente. Permanece escondida en esa sustancia primordial de la cual la forma visible es una manifestación más amplia. Esta sustancia primordial es una necesidad filosófica y solamente podemos imaginárnosla como algo infinitamente más fino que los átomos, que son en sí mismos una inferencia filosófica de la ciencia física. Aún por carecer de una palabra mejor, podemos convenientemente hablar de una inteligencia primaria inherente en la sustancia misma de las cosas como inteligencia atómica. Este término puede, tal vez, estar sujeto a algunas objeciones, pero servirá a nuestros propósitos para distinguir este modo de la inteligencia del espíritu de su opuesto, es decir, la inteligencia individual. Esta distinción debe de anotarse cuidadosamente,
porque es por la respuesta de la inteligencia atómica a la inteligencia individual que el poder del pensamiento puede producir resultados en plano material, como en la cura de una enfermedad a través del tratamiento mental. La inteligencia se manifiesta a sí misma a través de su responsividad y toda la acción de la mente cósmica al llevar el proceso evolucionario desde sus principios hasta su actual estado humano. No es nada más que la continua respuesta inteligente a la demanda que cada etapa en el proceso le ha hecho para ajustarse a sí misma con su entorno. Al haber reconocido la presencia de una inteligencia universal que todo lo permea, también debemos reconocer la correspondiente responsividad que se encuentra escondida profundamente dentro de su naturaleza y que está dispuesta a entrar en acción en cuanto la llamen. Todo tratamiento mental depende de esta responsividad del espíritu en sus grados inferiores hacia grados superiores de sí mismo. Aquí la diferencia entre el científico mental y la persona sin instruir radica: el primero usa esta responsividad y el último no, porque no la conoce. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Es el despertar del ser que deliberadamente se durmió para tener esta experiencia, porque este poder es tan grande que, a menos que él renunciara a su poder y su cuerpo glorificado, ¿qué desafío podrías darle? Entonces, él tuvo que renunciar completamente y asumir las restricciones y las limitaciones del hombre, esta pequeña cosa aquí, indicando el cuerpo. Pero lo que ahora está soñando en el hombre es uno con Dios, y es Dios, ese es el Padre. Entonces, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú eres nuestro alfarero, y nosotros somos obra de tus manos. Nuestra imaginación es el Señor, nuestra imaginación es el Padre y en busca del Padre. Yo estoy en busca de mi ser, estoy buscando mi ser y cuando lo encuentro solo a través de los medios que establecí al principio, antes de que el mundo fuera, y eso era un hijo. Porque si yo soy un padre, debe haber un hijo. Entonces lo establecí al principio, que cuando voy a través de todas las experiencias que puedo tener en el mundo de muerte y decadencia, cuando salgo de él, tiene que moldearse en un solo ser, y ese es el fruto de mi esfuerzo, y él es el Hijo, y su nombre es David. Así, cuando me encuentro con David, de repente todo vuelve, y aquí está mi memoria. Regresa aquello a lo que yo renuncié. Él se para frente a mí y me llama Padre. Yo soy su Señor, yo soy su Padre, y sé que yo soy, y Él sabe que yo soy, y esa es la corona que redime las experiencias, los horrores por los que he pasado, porque yo he actuado todas las partes. Ninguna parte podría haber sido omitida. Sí, el ladrón y el juez, el asesino y el asesinado, yo he actuado cada parte en el mundo. Y es por eso que hoy puedo decir, Padre, es decir, mi ser, perdónalos, porque en su estado de sueño no saben lo que hacen. Déjalos tal como están.
pero cuenta la historia una y otra vez. ¿Con qué frecuencia, Señor? 70 veces 7. Sigue contándola y contándola hasta que llegue y comience a sacudir al soñador dentro de aquel que te está escuchando. Entonces él dijo: a menos que te vuelvas y te conviertas como un niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. Todas las educaciones de los hombres, todos estos maravillosos honores que hemos aplicado el uno al otro, entierran la mente y evitan que se vuelva como el niño. Lo que te digo, nunca podría haberlo descubierto por la razón. Nunca podría haberlo encontrado en un libro. Está en la Biblia, pero no lo vi hasta que sucedió. Ahora comparto contigo lo que ya está en la Biblia, pero no lo supe hasta que lo experimenté. Y cuando lo experimenté, yo comencé realmente a buscar en las Escrituras para descubrir que siempre estuvo allí. Cuando leí ese capítulo, comprendí poco que tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro alfarero. Siempre pensé que significaba algo en el exterior. Y luego busqué y busqué para encontrar que el alfarero significa imaginación, moldear en una forma. Pero la palabra es nuestro alfarero, no imaginación, nuestra imaginación. Tú eres nuestro alfarero. Te refieres al Señor. Y la palabra es Jehová. Suenan como Adonai. Adonai es lo que usamos en lugar de decir Jehová. Muy bien, por eso se le llama el Señor, definido en las Escrituras como el autoexistente, el eterno, que no tiene principio ni fin. Ese es el Dios, el único Señor, y Él es Padre. Pero es nuestro Padre. Oh Señor, tú eres nuestro Padre. Y ahora nuestro Padre es nuestro alfarero. Y yo he descubierto que nuestro alfarero es nuestra imaginación. Entonces, yo soy mi propio Padre, pero no lo sabía. ¿Y cómo sabría que ese Padre es el Padre de David? Porque David dijo: anunciaré el decreto del Señor que me dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero ¿quién habría pensado por un momento, leyendo esa historia, miles de años antes de este momento en el tiempo, que está hablando de mí, hablando de ti? Que nosotros somos el Padre que le dijo a David: tú eres mi hijo. Luego viene el sueño profundo, profundo, y soñamos estos horrores del mundo. Y luego viene ese momento en el tiempo cuando me llamo desde lo profundo, porque yo soy el Padre. Yo soy el Señor, y entonces llamo a mi propio ser. Me despierto, como lo había predeterminado en cierto momento, después de haber actuado todas las partes. Pero, ¿cuánto tiempo, cuán vasto, cuán severa fue la angustia antes de encontrarme a mí mismo? Es largo de decir. Pero yo encontré mi ser, y el único que podría haberme revelado a mí mismo era mi Hijo que establecí en el principio, antes de que el mundo fuera. Entonces se nos dice: nadie sabe quién es el Hijo, excepto el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Porque Él tiene que revelarlo al final, y luego el Padre despierta. Ahora, toma ese capítulo 78 de los Salmos. El título es Asaf, es decir, el Salmo es un salmo de Asaf. Asaf significa reunirse y registrar, tomar todas las cosas y ponerlas juntas. Y entonces él dijo: abriré mi boca en parábolas y hablaré de enigmas de la antigüedad. Enigmas de la antigüedad, cosas que son difíciles de entender. Entonces él repasa toda la historia de Israel, como la llamamos en el Antiguo Testamento, y él cuenta toda la historia, y él te dice que es una parábola. Él te dice que son enigmas difíciles de entender, y luego llega al final. Es un largo capítulo, bonito. ¿Y qué dice? Y el Señor despertó como de un sueño, como guerrero vencido por el vino.
Y luego él declaró a David: David es su príncipe, David es su pastor sobre toda la gente. Al final, él registra todas las cosas por las que el hombre ha pasado, y luego viene: el Señor comienza a despertar. Y se despierta como uno que duerme, como uno que se despierta del vino fuerte, como si fuera un sueño borracho, donde todas las cosas pueden suceder y luego él se despierta. ¿Y a quién llama? Él llama a David. Y todo termina en la nota de David, después de toda una serie de parábolas. Una parábola es una historia contada como si fuera verdad, dejando que el que la oye luche con ella, dejándolo descubrir el significado detrás de la palabra escrita. Se cuenta como si fuera verdad. Ahora uno tiene que descubrir la ficción del hecho. ¿Qué está tratando de transmitir? Está contando una historia. Tú pasarás por el Mar Rojo. Tú levantarás a la serpiente en el desierto. Él está diciendo todas estas historias y luego viene y entonces el Señor despierta. Él se despierta de la parábola y encuentra el núcleo, encuentra la verdad y luego llama a David. Así que David aparece a la vista y David se para frente a ti y te llama Padre. Y la gran alegría que viene a ti cuando ves a tu hijo parado frente a ti, no tienes otro hijo, solo David, porque tu hijo en este mundo es un hermano. Yo tengo un hijo, tengo una hija, ambos son mis hermanos en la eternidad. Tengo una esposa y tengo otros hermanos aquí, todos ellos son mis hermanos en la eternidad, porque en la eternidad todos estamos por encima de la organización del sexo. Somos los Elohim, y el Elohim es una palabra plural, uno compuesto de otros, Elohim. Todos nosotros somos los dioses que descendieron. Entonces, cuando escuches la palabra mañana o pienses en ella esta noche, no dejes que la mente salte a algo en el exterior. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Pero observa que conversas como quieres moldear esa imagen, porque todo el versículo es el siguiente: si se enojan, no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Pero no te dice que no te enojes. Entonces el día ha sido explosivo. Explota, enójate, pero no peques. Pecar es errar el blanco. No te vayas a la cama y dejes que el sol descienda sobre tu ira. Muy bien, explota, sácatelo del pecho, por así decirlo. Ahora no tomes todo lo que arrojarías en el pasado como una vasija rota y que no puedes repararla. No. Mantén la misma vasija y moldéala ahora en una nueva forma, como te parece bien hacer. Entonces al final de un día, está bien si no fue un buen día, explota, pero no peques. No dejes que el sol descienda sobre tu ira. Párate justo allí y simplemente vuelve a moldearlo. ¿Moldear qué? Moldéate tú mismo, tú eres el barro. Esta cosa aquí, el hombre físico, está viendo el mundo basado en lo que has asumido que eres. Ahora déjame compartir contigo una historia. La dama está aquí esta noche. Esta es la madre. Ella dijo: nuestro hijo seguía hablando y hablando que quería una minimoto. Bueno, su padre y yo no queríamos que él tuviera una minimoto, pero seguía hablando y hablando y hablando de eso. Entonces un día pensé: ahora le mostraré. Le dije: dime, Dusty, si tuvieras tu minimoto, ¿dónde estaría ahora? Él dijo: en el garaje. Ella dijo: bueno, ahora está en el garaje, ¿correcto? Bien, ahí está. Ahora, si vas y la traes, ¿dónde la usarías? Él dijo: bueno, la usaría en el camino de entrada. La madre le dijo a Dusty: bueno, no puedes hacer eso, porque tenemos vecinos y ellos han declarado en términos inequívocos que no permitirán una minimoto en su camino de entrada, y el camino de entrada de ellos se junta con el nuestro, por lo tanto no lo permitirán. Ahora, ¿dónde más lo usarías? Bueno, la usaría en la calle, la conduciría en la calle. ¿Pero eso está permitido?, preguntó la madre.
Bueno, dijo, no lo sé. Bien, ve y llama a la policía y averígualo. Entonces él fue al teléfono y llamó a la policía, y la policía dijo, no tienes permitido usar una minimoto en las calles. Muy bien, eso fue todo. Ahora, ¿dónde más lo usarías? Bueno, en el terreno de May. La compañía May tiene un enorme estacionamiento grande. Iré allí y la usaré. Tienes que tener permiso. Muy bien, ve y llama a la compañía May y pide permiso. Entonces fue al teléfono y llamó a la compañía May, y ellos dijeron, no, tenemos abiertos 7 días a la semana, por lo que no podemos permitir una minimoto en nuestro estacionamiento porque lo usamos para nuestros clientes 7 días a la semana. Cuando obtuvo eso, fue a su habitación durante media hora y cuando salió dijo, he tomado una decisión, realmente no quiero una minimoto en absoluto. Y luego la madre dijo, ¿sabes con qué frecuencia he hecho lo mismo? He pensado que realmente yo quería esto, realmente quiero esto, y luego me he preguntado, ¿qué haría después de obtenerlo? Ahora lo tengo, ¿qué voy a hacer con eso? Y ya sabes, descubrí que realmente no lo quería en absoluto.